nomenclatura química es un sistema de reglas que permite dar nombre a diferentes compuestos químicos dependiendo del tipo y número de compuestos que lo componen. La nomenclatura moderna nos sirve para identificar, clasificar y organizar diferentes compuestos químicos. Existen tres tipos de nomenclatura: la nomenclatura tradicional, la nomenclatura moderna y la nomenclatura stock. Nomenclatura tradicional. Se clasifica por las diferentes valencias que poseen y estas se representan verbalmente con prefijos y sufijos. La nomenclatura stock lleva al final del nombre números romanos que identifican el número de valencia que tienen los átomos. Óxido metálico y no metálico. El óxido metálico es un compuesto con un elevado punto de fusión que se forma como consecuencia de la reacción de un metal y el oxígeno. Esta reacción es la que produce la corrosión de los metales al estar expuestos al oxígeno del aire. Un ejemplo de formación de un óxido metálico es la reacción del magnesio con el oxígeno, la cual ocurre con mayor rapidez cuando se quema una cinta de magnesio. En química se llaman óxidos básicos u óxidos metálicos, un tipo de compuesto molecular binario. Algunos de los usos del óxido metálico son óxido de magnesio para la preparación de medicamentos destinados al estómago, óxido de zinc para la fabricación de pinturas y colorantes, óxido de aluminio para la aleación de enorme dureza y metales de uso industrial y el óxido de plomo en la fabricación del vidrio. El óxido no metálico. Estos son unos metales que se combinan con oxígeno, formados con oxígeno, que también son llamados anhídricos. En general, estos óxidos suelen estar pesados, gaseosos, ya que sus moléculas son bastante pequeñas y poco polares. Se desprenden de la actividad volcánica y de la actividad industrial del planeta y se incorporan en la atmósfera causando problemas ambientales, ya que incrementan el efecto invernadero y la lluvia ácida. Recordemos que los elementos no metálicos son los que pertenecen al grupo del boro, del carbono, nitrógeno y del oxígeno, y los halógenos que están encabezados como el flúor. Sobre las propiedades físicas de estos óxidos no metálicos, pueden decirse que tienen diversos colores y que a excepción del no metal, el yodo, carece de brillo metálico. Los sólidos suelen ser más quebradizos, siendo algunos más duros y otros más blandos. No son muy buenos conductores de calor y la electricidad, y más bien tienden a formar aniones y oxianiones en solución acuosa. Esto sucede para las capas externas, contienen 4 o más electrones y en ocasiones ganan algunos más. Ejemplos: anhídrico sílico, carbonoso, carbónico y cloroso, clórico, perclórico y sulfúrico. Y hoy voy a hablar sobre dos compuestos inorgánicos. El primero son los hidróxidos, que son compuestos inorgánicos ternarios, es decir, con 3 elementos diferentes. Y el segundo son los ácidos hidróxidos, son ácidos que se forman al reaccionar el hidrógeno con su estado de oxidación, que vendría siendo +1, y los elementos llamados halógenos de los grupos 6A y 7A de la tabla periódica. Bueno, ahora voy a dar un ejemplo de cada uno de los compuestos inorgánicos, y el primero vendría siendo el ejemplo de los hidróxidos, el cual vamos a utilizar el cobre con sus dos cargas positivas, que vendría siendo +1 y +2, y a la fórmula le vamos a agregar entre paréntesis el oxígeno e el hidróxido, y al final le vamos a poner el número de oxidación del elemento químico, que en este caso vendría siendo el 2. El 1 no se agrega, simplemente se deja así, pero se sabe que es 1. Para aplicar la nomenclatura tradicional, vamos a utilizar es función, elemento y sufijo. En este caso vamos a primero agregar la función, que vendrían siendo el hidróxido. Después vamos a agregar el elemento, que vendría siendo el cobre, pero el cobre tenemos que buscar el significado de cobre en latín, el cual es cuprum, y nada más se va a utilizar la raíz de la palabra, ¿no? del elemento, que vendría siendo solamente hasta aquí, hasta este punto de la palabra. Y ya pues aquí está aplicada. Entonces, dependiendo del número de oxidación que tenga el compuesto inorgánico, es el sufijo que se le va a dar. En este caso, al número más pequeño de cobre, que sería +1, se le pone oso al número menor.
Y al número mayor, al número de oxidación mayor se le pone ico. Y así que quedaría el sufijo en cada uno. Y la nomenclatura tradicional terminaría como hidróxido cuproso e hidróxido cúprico. Ahora, para agregar la nomenclatura moderna, en este mismo, en el de los hidróxidos, vamos a agregar la nomenclatura moderna, la cual consiste en función más el elemento más el número de oxidación en romano y entre paréntesis. Entonces, primeramente vamos a poner la función, que vendrían siendo los hidróxidos, después vamos a poner el elemento, que es el cobre, y al final, dependiendo del número de oxidación del elemento, vamos a ponerlo entre paréntesis y en números romanos, que vendrían siendo hidróxido de cobre, entre paréntesis 1 romano, y hidróxido de cobre, entre paréntesis el número de romano número 2. Y bueno, ya para terminar, el último ejemplo, que son los ácidos hiderácidos, que en este nada más vamos a agregar la nomenclatura tradicional. Y en este tenemos un solo ejemplo, que vendría siendo el hidrógeno más el azufre. El hidrógeno con carga positiva de 1 y el azufre con carga negativa de menos 2. Lo cual, esto queda como hidrógeno con la carga negativa de azufre, que vendría siendo 2, que pasa positivo, y la S de azufre. Lo cual, a este le vamos a agregar la nomenclatura tradicional, la cual otra vez de nuevo consiste en función más el elemento más sufijo. La función vendría siendo el ácido, y el elemento, como es azufre, de igual manera vamos a buscar azufre en latín, el cual es sulfur. Y nada más vamos a utilizar las primeras letras, las raíces de esa letra, de esa palabra, y las vamos a agregar aquí, por lo que nada más sería S-U-L-P. Y se le va a poner también igual la raíz de los hidrácidos, que sería H-I, D de dedo, y la R. Y al final se le agrega el sufijo, y como es nada más con una única carga positiva o negativa, el azufre no tiene ninguna otra carga negativa, simplemente se le va a poner el sufijo de terminación ico, por lo que terminaría como el ácido sulfhídrico. Bueno, ahora voy a dar un ejemplo de cada uno de los compuestos inorgánicos, y el primero vendría siendo el ejemplo de los hidróxidos, el cual vamos a utilizar el cobre con sus dos cargas positivas, que vendría siendo más 1 y más 2, y a la fórmula le vamos a agregar entre paréntesis el oxígeno e el hidróxido. Y al final le vamos a poner el número de oxidación del elemento químico, que en este caso vendría siendo el 2. El 1 no se agrega, simplemente se deja así, pero se sabe que es 1. Para aplicar la nomenclatura tradicional, vamos a utilizar es función, elemento y sufijo. En este caso, vamos a primero agregar la función, que vendrían siendo el hidróxido. Después vamos a agregar el elemento, que vendría siendo el cobre. Pero el cobre, tenemos que buscar el significado de cobre en latín, el cual es cuprum. Y nada más se va a utilizar la raíz de la palabra, ¿no? Del elemento, que vendría siendo solamente hasta aquí, hasta este punto de la palabra. Y ya pues aquí está aplicada. Entonces, dependiendo del número de oxidación que tenga el compuesto inorgánico, es el sufijo que se le va a dar. En este caso, al número más pequeño de cobre, que sería más 1, se le pone oso al número menor. Y al número mayor, al número de oxidación mayor, se le pone ico. Y así que quedaría el sufijo en cada uno. Y la nomenclatura tradicional terminaría como hidróxido cuproso e hidróxido cúprico. Ahora, para agregar la nomenclatura moderna, en el de los hidróxidos, vamos a agregar la nomenclatura moderna, la cual consiste en función más el elemento más el número de oxidación en romano y entre paréntesis. Entonces, primeramente vamos a poner la función, que vendrían siendo los hidróxidos. Después vamos a poner el elemento, que es el cobre,
Y al final, dependiendo del número de oxidación del elemento, vamos a ponerlo entre paréntesis y en números romanos, que vendrían siendo hidróxido de cobre, entre paréntesis 1 romano, y hidróxido de cobre, entre paréntesis el número de romano número 2. Y bueno, ya para terminar, el último ejemplo, que son los ácidos hidrácidos, que en este nada más vamos a agregar la nomenclatura tradicional. Y en este tenemos un solo ejemplo, que vendría siendo el hidrógeno más el azufre. El hidrógeno con carga positiva de 1 y el azufre con carga negativa de menos 2. Lo cual, esto queda como hidrógeno con la carga negativa del azufre, que vendría siendo 2, que pasa positivo, y la S de azufre. Lo cual, a este le vamos a agregar la nomenclatura tradicional, la cual otra vez de nuevo consiste en función más el elemento más sufijo. La función vendría siendo el ácido, y el elemento, como es azufre, de igual manera vamos a buscar azufre en latín, el cual es sulfur. Y nada más vamos a utilizar las primeras letras, las raíces de esa letra, de esa palabra, y las vamos a agregar aquí, por lo que nada más sería SULP. Y se le va a poner también igual la raíz de los hidrácidos, que sería HI, D de dedo, y la R. Y al final se le agrega el sufijo. Y como es nada más con una única carga positiva o negativa, el azufre no tiene ninguna otra carga negativa, simplemente se le va a poner el sufijo de terminación ico, por lo que terminaría como el ácido sulfhídrico. Oxácidos. Los oxácidos es la función química inorgánica que está compuesta principalmente por hidrógeno y oxígeno. Los elementos que la componen es el hidrógeno, un elemento no metal, y el oxígeno. Por ejemplo, H2SO4. H es el hidrógeno, S es el azufre, este es el elemento no metal de esta fórmula, O es el oxígeno. A esta sustancia se le llama ácido sulfúrico. Sales aloideas. Las sales aloideas es el nombre que se le da a la función química inorgánica que está compuesta por un elemento no metálico y un elemento metálico. Por ejemplo, NaCl. Na es el elemento metálico, que es el sodio. Cl es el elemento no metálico, que es cloro. A esta sustancia se le llama cloruro de sodio. Oxisales. Los oxisales es la función química inorgánica que se le da al compuesto de un elemento metálico, un elemento no metálico y el oxígeno. Por ejemplo, NaClO. Na es el elemento metálico, que es sodio. Cl, que es cloro, es el elemento no metálico, y O el oxígeno. A esta sustancia se le llama hipoclorito de sodio.